todos, bienvenidos a Preguntas Bíblicas. Esperando ser nuevamente de bendición para ti en esta hora. Y vamos a responder una de las muchas preguntas que han venido llegando a este programa tan especial, donde aclaramos y donde demostramos bíblicamente la respuesta a cada pregunta que tienes en tu mente. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir con la pregunta de hoy. ¿Los que mueren van al cielo o van al infierno? Y por eso vamos a basarnos en la historia de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. Porque de esta parábola han surgido un sinnúmero de teorías erróneas en cuanto al estado de los muertos, en cuanto a qué pasa después de la muerte. Pues vamos a estudiar esta parábola, porque así es una alegoría, es una ilustración, es una parábola. Y vamos a mirar y a comprobar bíblicamente que así es, para que podamos tener claro en realidad qué fue lo que quiso enseñar el Señor Jesús a través de esta historia. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en este momento. Te damos gracias, Padre misericordioso, por darnos este privilegio de poder abrir nuevamente tu palabra en preguntas bíblicas. Rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe en esta sección, que sea Él el Maestro, que sea Él quien dirija nuestras mentes para comprender este relato tan confuso, pero que a la vez es tan claro al enseñarnos estas verdades que tú nos muestras en tu palabra. Háblanos. Queremos escuchar tu respuesta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, esta historia, esta ilustración que el Señor utilizó del rico y Lázaro, y en especial nombra o coloca un nombre propio, Lázaro. Y ahorita al final vamos a entender por qué en esa ilustración utilizó esa palabra, ese nombre en especial, Lázaro. ¿Qué tenía que ver Lázaro? Lázaro del cual conocemos de la Biblia. ¿Qué tenía que ver con todo esto que el Señor quería enseñar? Pues quédate hasta el final de este video y te vas a dar cuenta cuán importante es Lázaro en la historia real, a mostrar lo que Jesús realmente quería dar a entender a través de esta parábola. Así que, mis amados, esta es una parábola favorita del mundo cristiano y de nuestros hermanos católicos para defender la inmortalidad del alma, para hacerle creer a las personas que cuando una persona muere va al cielo, o si hizo lo malo va al infierno, o si está ahí como que pagando penas está en el purgatorio. Pero el Señor, cuando utilizó esta ilustración, no la hizo con ese fin. Es solo una ilustración, es solo algo que ilustra una verdad detrás de ella. Así como todas las parábolas, esta no se puede tomar literalmente. Por eso, al estudiar este tema tan delicado, tenemos que ser muy detallistas, muy analistas. Hay principios de interpretación bíblica. No podemos tomar la palabra de Dios y empezar a leer al azar, porque terminaríamos confundidos, como lo que pasa en la mayoría de las situaciones en que muchos empiezan a leer la Biblia y muchas veces no saben ni qué es lo que han leído. ¿Cómo es posible que en algún lado de la Biblia dice que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en el olvido, y encontramos esta alegoría, esta parábola, que dice lo contrario? ¿Será que se contradice? No, mis amados, es solo una ilustración, no es una realidad. Porque la Biblia es muy clara en Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben. Era una manera para dar una enseñanza a los judíos, en especial a los fariseos, en su terrible condición. Vamos a mirarlo. Así que, mis amados, este texto, este pasaje no lo podemos tomar literalmente. ¿Qué pasaría si lo tomásemos literal? Vamos a hacer de cuenta que lo vamos a tomar literal. Vea las terribles contradicciones bíblicas que tiene. Y la Biblia no se contradice. Si tomáramos este pasaje, y alguno dirá, ¿y cuál pasaje es? Vamos a ir al libro de Lucas.
Allí está esta parábola de el rico y Lázaro. Libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y vamos a compartir lo que dice allí. En Lucas 16, 19 dice: había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Si usted mira el contexto anterior, está lleno de parábolas. Parábolas. Solo que allí aparece la palabra parábola. Pero en las traducciones debería de aparecer el subtítulo La parábola del rico y Lázaro, porque esto es otra parábola. Y ahora lo vamos a comprobar. Que no es literal, es simbólica. Porque si la tomásemos literal, vamos a mirar cómo este relato contradice las demás verdades que ya hemos venido estudiando. Incluso tengo un video, la primera pregunta bíblica que he respondido en esta sección de preguntas bíblicas. Puede ir allí al canal video, va a entender que esta parábola, si la tomamos literalmente, contradice esas verdades. Y en especial la verdad del estado de los muertos, la inconsciencia. Vamos a mirar y vamos a hacer un contraste. Vamos a decir que esta parábola es literal. ¿Qué pasaría si esta parábola fuera literal? Y lógicamente, si es parábola no es literal, es simbólica. Pero vamos a hacer de cuenta que no es una parábola. Vamos a mirar este relato como si no fuera una parábola. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, amigos, quienes me escuchan, que contradice al resto de la Biblia. Y si contradice al resto de la Biblia es porque no se puede tomar literalmente. Es una parábola. Vamos a mirarlo. En primer lugar, esta parábola muestra a un rico que se vestía de púrpura, que comía banquetes, mientras que el mendigo estaba allí, Lázaro, dice que deseaba alimentarse de las migajas que comían de la mesa. Mas, sin embargo, el rico nunca tuvo compasión. Murieron ambos y se ilustra el contraste de cómo lo que hacemos en esta vida repercute después de la muerte. ¿En qué? Vamos a mirar. Si se tomara literalmente, tendríamos que creer que existe el infierno y que también el cielo está cerca al infierno. Porque aquí dice, vea lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Tendríamos que creer que entonces el cielo está tan cerca del infierno que los que están en el infierno en tormentos, quemándose, porque dice que el rico veía a Lázaro allí. Qué tremenda mentira, porque eso no es así. En la vida literal no es así. Aparece esa palabra infierno, pero para referirse a la purificación final que Dios va a hacer en cuanto al pecado. Cómo Dios va finalmente a través del fuego eterno, que es Él purificará esta tierra del pecado, de Satanás, de los demonios y de finalmente quienes decidan desobedecer a Dios. Pero será solo en un momento mientras que se purifica la tierra del pecado. Pero aquí dice que al tomar literalmente el cielo y la tierra están juntos. En segundo lugar, imagínese alguna madre que se haya salvado y su hijo se haya perdido. Ustedes se imaginan que puede ser un lugar de paz, de gozo, de alegría, estar en el cielo y al mismo tiempo poder mirar para el infierno y ver a mi hijo allá quemándose, allá sufriendo. ¿Qué delicia sería el cielo? Por eso no podemos tomar esta historia literalmente,
porque contradice lo que la Biblia nos enseña, que será un lugar donde ya no habrá llanto, dolor y sufrimiento, y donde las primeras cosas pasaron. Habrá un castigo final con fuego, sí, que será como el infierno, porque arderá todo, pero será momentáneo. Será momentáneo. El fuego eterno del cual habla la Biblia es Dios. Dios es fuego eterno, Dios es fuego consumidor. No que ese fuego quemará a los perdidos por la eternidad, no. En el libro de Malaquías capítulo 4 habla que cuando llegue ese día, vea lo que dice en el libro de Malaquías capítulo 4, escuche los últimos versículos, versículo 1, dice: viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Cuando llegue el día en que esto sea como un horno, como un infierno en esta tierra, todos los que hicieron maldad, todos los que estaban como ese rico de la ilustración de esa parábola, serán estopa. No podrán levantar sus ojos para seguir contemplando nada, porque desaparecerán para siempre. Serán quemados, el pecado y sus obras serán quemadas en esta tierra. Tremendo. Pero a la vez, tan claro no puede hablar la Biblia. Entonces, ¿cómo puede decir aquí que allá se está quemando y puede ver a los que están allá salvos, cuando la Biblia dice que aquellos que reciban el castigo final serán eliminados para siempre? Y ya los que están en el cielo no tendrán memoria de eso, porque las primeras cosas pasarán. Vamos a continuar. La Biblia dice: por eso, si seguimos tomando esta parábola literal, tendríamos que creer que los muertos están conscientes y que la Biblia dice todo lo contrario. Si tomamos este relato literal, tendríamos que decir que los muertos están conscientes cuando mueren. ¿Por qué? Porque leemos acá, vamos nuevamente al libro de Lucas capítulo 16, vea lo que sigue diciendo. Tendríamos que decir: alzando los ojos en el Hades, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto contradice entonces lo que dice Eclesiastés 9:5, y la Biblia no se puede contradecir. Tendríamos que creer que los muertos están conscientes. Aun cuando descienden al sepulcro, ellos permanecen vivos. Y esto es falso, queridos. Esto es falso. La Biblia dice totalmente lo contrario. Por eso este relato no se puede tomar literalmente. Es una alegoría, es una ilustración. Continuemos. Si tomásemos este relato como algo literal, tendríamos que creer que después de la muerte, la persona continúa existiendo físicamente, que no es un espíritu. ¿Por qué? Porque el relato dice que él alza sus ojos, o sea, tiene ojos, tiene boca, tiene lengua, tiene dedo, y hasta puede sentirse. ¡Qué tremendo! ¿Saben, mis amados? Una incorrecta interpretación de la Biblia trae este tipo de contradicciones. Quiero que vayamos a Eclesiastés para que miremos qué dice en realidad la Biblia en cuanto al estado de los muertos. Eclesiastés capítulo 9. Vea lo que dice allí. ¿Será que físicamente también quedan vivos? Vamos a mirar.
Eclesiastés 9:6 dice: también perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que tenga la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, hermanos, amigos, este relato no se puede tomar literalmente, porque en el Seol, en la muerte, en el sepulcro, ya no podemos hacer nada de eso que dice aquí. Ahora vea otra situación. Si creemos que este relato es literal, tendríamos que creer que Abraham ya está en el cielo, gozando de la gloria con Dios, cuando la Biblia nunca menciona que Abraham fue llevado al cielo. Solo Enoc, solo Elías y solo Moisés son los únicos mencionados. Abraham permanece en la tumba. Abraham permanece en la tumba, esperando la venida del Señor, porque en ningún lado de la Biblia aparece que Abraham fue llevado al cielo. Y si no aparece, no podemos establecer eso. Y por eso vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta que Abraham todavía no ha recibido la recompensa. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzó buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y en ninguna parte del capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, y dice que Abraham fue el padre de la fe, nunca menciona que Abraham fue llevado al cielo. Nunca lo menciona. Y por eso él está esperando recibir lo que Dios le prometió. Entonces, ¿cómo es posible que en esta historia Abraham ya está en el cielo, cuando la Biblia nunca corrobora eso? Y hay otro detalle especial. Creemos que esto es literal, tendríamos que creer también que el seno de Abraham es tan grande, tan enorme, para recibir a todos los que murieron. ¡Qué locura, qué insensatez! Al analizar esto desde el punto de vista literal, es una locura. Pero muchos toman este relato literalmente solo con el fin de destacar que los muertos son conscientes después de que mueren. Pero no se fijan en que al tomar literalmente esta historia, la Biblia estaría en contradicción. Ahora viene la respuesta a esta pregunta. ¿Realmente los muertos van al cielo o van al infierno? No. Esto es simplemente una alegoría. Lo que el Señor Jesús quería enseñar a través de esta historia es totalmente diferente. Es más, esta historia era un relato egipcio que era muy común y muy utilizado en el tiempo de los fariseos. Ellos conocían este relato. Y por eso el Señor tomó esta ilustración, esta parábola, esta alegoría, este relato ficticio, para enseñarles una verdad. Era algo que ellos se familiarizaban, pero el Señor cambió detalles de ese relato. Tomó ese relato que ellos sabían y que ellos conocían para enseñarles una tremenda verdad, para tocar el corazón de estos hombres. Y vamos a mirar que al relatar esta historia, esta alegoría, los fariseos y quienes estaban allí para tentar a Jesús, para hacerlo caer, escucharon y relacionaron y empezaron a mirar que él cambió detalles, y ahí era donde el Señor quería impresionar los corazones de ellos para llamarlos al arrepentimiento. Pues bien, vamos a mirar el contexto. El contexto anterior nos muestra que esta era una parábola, porque las demás enseñanzas anteriores vienen hablando el Señor en parábolas. Mira Lucas capítulo 15. Ahí está todo el contexto anterior de cómo el Señor venía hablando de una manera alegórica. Ahora,
en realidad, ¿qué quería el Señor mostrar o representar a través de esta parábola? Pues vamos a mirar el simbolismo de cada una de ellas. ¿A quién simbolizaba el rico? ¿A quién realmente simbolizaba el rico? ¿A qué se refería el Señor cuando utilizó esa palabra rico en esa parábola? Pues el rico representaba a los fariseos hipócritas que estaban allí con Jesús, pero que solo intentaban hacerlo caer y llevarlo a la muerte. Lo odiaban, lo detestaban. Y el Señor les mostró que esa historia representaba la vida de ellos. En segundo lugar, Lázaro representaba a los gentiles a quienes ellos rechazaban. Sí, mis amados, los judíos se jactaban de llamarse hijos de Abraham. Por eso ese rico, a quien representaba a los fariseos, dice que cuando estaba en el Hades rogaba: Padre Abraham. Y por eso antes de morir en la historia, en la alegoría, el rico dice que ese rico hacía banquetes. Los judíos, los fariseos se la pasaban de banquete en banquete con los sacrificios que traían y que ofrecían. Ellos se comían esas carnes y se la pasaban banqueteando, mientras que habían muchos gentiles que morían de hambre, que pasaban necesidades, y ellos no tenían misericordia. Así que esta historia ilustra la terrible condición del pueblo de Dios de esos tiempos, en especial de los judíos, de los fariseos. Tremendo, mis amados. Y por eso vemos cómo los judíos despreciaban a los gentiles a quien representaba Lázaro. Eran tratados como perros, como piedras, aún como cerdos, como inmundos. Había un rechazo tremendo. Y el Señor quería mostrar a través de esta parábola, de esta ilustración, el contraste terrible entre la experiencia de los judíos y la experiencia de los gentiles. Por eso, el rico, a quien representaba a los fariseos, llamaban a Abraham por padre. Pero vea lo que el Señor les dijo en realidad. Vamos a mirar si así era. Si ellos llamaban a Abraham como el padre de ellos. Vamos a ir a San Juan capítulo 8, versículo 39. San Juan capítulo 8, versículo 39. Dice: respondiendo les dijo: nuestro padre Abraham. Una discusión que tuvo Jesús con los fariseos. Dice: respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de él haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Así que los judíos decían que ellos eran o venían de Abraham su padre. Se creían una nación privilegiada y por eso despreciaban a los demás. También en la historia, en la alegoría del rico y Lázaro, el rico llamaba a Abraham padre. Pero ¿qué era lo que el Señor quería enseñar a través de esta parábola? También, al igual que el rico de la parábola, los fariseos se vestían de púrpura y comían banquetes, vivían una vida placentera. Tremendo. Ahora vamos a mirar este detalle que dice el versículo 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro los males, pero ahora éste está consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Estaba mostrando esta ilustración, esta historia, la gran montaña, la gran cima que los judíos habían colocado en tradiciones, en costumbres, para impedir que los gentiles pudieran participar de lo que los judíos hacían.
Había una gran barrera y ese fue el muro que vino a quitar el Señor Jesús, para que ya no hubiera judío, ni griego, ni gentil, y todos fueran uno en Cristo. Esta parábola mostraba la gran diferencia, el muro tan terrible que habían colocado, la cima tan abismal que habían colocado los judíos para impedir que los gentiles gozaran de los beneficios que ellos decían gozar por ser padres de Abraham. Tremendo. Así que el Señor quería mostrarles su condición, para que se dieran cuenta que esto estaba mal de parte del cielo. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Versículo 27. Ahora vea el pedido que le hace el rico a Abraham. Dice, entonces te ruego pues, Padre, versículo 27, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Saben, mis amados, esos 5 hermanos estaban representados por las 5 sectas que pertenecían también al pueblo judío. Eran todos de la misma clase, pero estaban divididos en dogmas y doctrinas y costumbres. Unos creían en la resurrección, otros no creían. Unos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, otros no creían en la inmortalidad del alma. Por eso dice que Lázaro, a quien había muerto, le estaba pidiendo que fuera y le hablara a los hermanos. Este grupo judío se dividía en 5. Estaban los escribas, los fariseos, los celotes, los saduceos y los esenianos. Todos estos pertenecían a la misma clase de judíos, pero cada quien estaba dividido. Tremendo. Cómo esta historia, este relato, esta alegoría muestra la condición terrible del pueblo judío de ese entonces. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Creían que una persona podía estar consciente después de que moría. Y vamos a terminar el relato para ver qué es lo que el Señor quería enseñarle a los judíos en ese momento. Pero ahora vea lo que dice el versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. No, mis amados, qué tremendo. Los fariseos creían que los muertos podían comunicarse con los vivos. Qué tremendo. Creían en el estado inmortal y en el estado consciente de los que mueren. Pero ahora vea lo que le responde Abraham. Dice, pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué quiso el Señor aclarar al final de esta historia? Que los muertos nada saben, ni pueden, ni tienen parte en esta vida, a menos que el Señor los levante de su estado de muerte a la vida. Entonces se pueden volver a comunicar con Él. Por eso, queridos, vemos que al final de la historia, lo que el Señor quería enseñarle a los judíos era su terrible condición delante del cielo. Como ellos vivían como ricos, comían como ricos, como ellos, aunque se hacían llamar hijos de Abraham, no creían realmente ni vivían como Abraham había vivido. Y aquel de a quien había escrito Abraham no creían en las obras de él, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y a pesar de todo eso, estos hombres no quisieron reconocer. Y aunque el Señor les dijo, ni siquiera levantando a uno de los muertos, resucitando, le van a creer. Y saben, mis amados, ahí es donde entendemos por qué el Señor utilizó en la parábola el nombre de Lázaro. Porque esto literalmente se cumplió. Esto literalmente se cumplió. Y alguno dirá, ¿cómo así que se cumplió? Sí. Estos hombres vivían tan sumidos en las tradiciones, en su orgullo, en su jactancia,
que no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías, que despreciaban a los demás, así como el rico de la parábola despreciaba a Lázaro. Así los fariseos terminaron despreciando a Lázaro literal. Y vamos a mirar, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra que Lázaro un día murió. Demoró el Señor 4 días. Y dice que aquella casa de Marta y María estaba llena cuando Jesús llegó. Y el Señor se dirigió al sepulcro donde hacía ya 4 días. Lázaro había muerto y hedía ya. Y delante de los fariseos, aquellos que habían escuchado esta parábola, se hacía la realidad la enseñanza de esta. El Señor iba a levantar a Lázaro entre los muertos para que ellos vieran y creyeran en el poder del Hijo de Dios, de que Él venía de parte del Padre y que ese milagro era el mayor testimonio de que Él venía de parte del cielo, porque el cielo obraba a través de Él. Pero aunque Lázaro resucitó de los muertos, como lo decía la parábola, no creyeron como dijo también la parábola. La parábola termina diciendo, aunque alguien se levante de los muertos, tampoco van a creer. Y así fue literalmente. Dios levantó a través de Cristo a Lázaro, hizo ese milagro. Lázaro se levantó después de 4 días de muerto y todavía no creyeron en Jesús. Se endureció más el corazón, porque ellos sabían que si la gente creía en el poder y en los milagros de Jesús, ellos iban a perder popularidad. A ellos lo que les importaba era seguir banqueteando, seguir disfrutando de una vida de libertinaje y que la gente siguiera trayéndoles plática. Tremendo, hermanos. Cuidado con vivir de esa manera, porque finalmente rechazamos la verdad de nuestros corazones. Cuando queremos vivir una vida cómoda, una vida autosuficiente, una vida egoísta y no nos importa a los demás, terminamos en el mismo estado de los fariseos. Terminamos rechazando la verdad de nuestras vidas y haciendo lo que a nosotros nos place. Y automáticamente rechazamos a Jesús. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos de poner nuestro yo, debemos negarnos a nosotros mismos. Es el primer requisito que el cielo pide de todo verdadero discípulo. Y quiero terminar con lo que sucedió. Vamos a ir a San Juan capítulo 11. Vea lo que sucedió al final, cómo esta parábola, esta alegoría se cumplió literalmente en la vida de Jesús y en la vida de Lázaro. San Juan capítulo 11, versículo 45 al 48 dice, entonces muchos de los judíos que habían oído, vea, aquí está el grupo de judíos que habían escuchado esa parábola y estaban allí en la casa de María. Dice, muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero otros fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los ricos de la parábola, y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Pregunto, ¿se cumplió lo que decía simbólicamente la parábola? Que ni aun cuando el Señor levantara o trajera un muerto, ellos no creerían. Así se cumplió. No creyeron en Jesús como Mesías. Se endurecieron más sus corazones. Esa era la enseñanza principal de la parábola del rico y Lázaro. Mostrar la terrible condición de su pueblo. Ahora vea lo que hicieron los judíos, terrible. Capítulo 12 de San Juan, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tremendo, hermanos. Cómo esta historia, cómo esta alegoría ilustra de una manera tremenda la vida
de los judíos, la condición en que ellos estaban, esa era la intención por la cual el Señor Jesús refirió esta historia. No era para determinar el estado de los muertos, no, mis amados. Era para determinar la condición del pueblo judío. Por eso no podemos tomar literalmente, sino simbólicamente mostraba la terrible situación en que se encontraban ellos para llamarlos al arrepentimiento, y ni siquiera así se arrepintieron. Ni siquiera al traer el Señor de la muerte a la vida, en la resurrección, a Lázaro, ellos creyeron. ¿Qué señal más podría ser el Señor? Por eso, queridos, si nosotros rechazamos la palabra y lo que está escrito, finalmente ninguna señal que el Señor pueda hacer podrá llevarnos al arrepentimiento. Quiero cerrar y confirmar esto con lo que dice el deseado de toda la gente en la página 374. ¿Qué era lo que el Señor quería realmente enseñar a través de esta parábola? Dice así: en la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo, en la tierra, los habría de beneficiar. Los habría de llevar a un verdadero arrepentimiento. No vivamos de milagros, vivamos de toda palabra que sale de la boca de Jehová y creamos en ella. Y nuestra vida será una vida de bendición y seremos de bendición para quienes nos rodeen. Viviremos de acuerdo a como ella lo dice y seremos testimonio para cuando tengamos que rendir cuentas en el día final. Que Dios te bendiga y espero esta respuesta haya sido de bendición para tu vida, para que tú y yo podamos realmente comprender lo que la Biblia dice. Vamos a orar, queridos, para darle gracias a Dios por este estudio. Padre, gracias te damos por darnos esta oportunidad de comprender este relato alegórico, pero que trae e ilustra una gran verdad. Gracias, Señor, para que no caigamos en semejante error y creamos que los muertos están conscientes y que unos van al cielo y otros van al infierno, porque esto no es así. Tu palabra ha sido clara con nosotros hoy. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos esta verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mi amado, mi amada, si tienes alguna otra pregunta, escríbenos a esta dirección de correo o a este WhatsApp. Y con gusto, en el orden que van llegando, seguiremos respondiendo más preguntas. Tenemos bastante ya. Pero no importa, allí estará la tuya y la vamos a responder con la ayuda del Espíritu Santo. Me gustó estar contigo nuevamente. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.